Muy buenos días a todos, colegas. Bienvenidos a este análisis de FBS con motivo de las nóminas no agrícolas. Les habla Tibisay Ramos Medina y en esta oportunidad vamos a repasar lo que viene con los datos de empleo de Estados Unidos, cómo ha cambiado el sentimiento tras el último dato de inflación PCE, la reunión de la Reserva Federal y el peso que están teniendo ahora los nuevos aranceles en el ánimo del mercado esta mañana. Fíjense que hemos estado viendo acá en el calendario económico los primeros datos que estamos esperando son, por supuesto, datos menores a la publicación del mes de junio, correspondientes a 106.000 nuevos empleos y una tasa de desempleo que se espera que tenga un ligero aumento al 4.2%. Estos datos en sí mismos no son positivos para el dólar si se publica un resultado por debajo de este pronóstico, así como un ligero incremento en los salarios promedio por hora que podría compensar un poco si los datos resultan por debajo de estas estimaciones. Asimismo, en el día de hoy, también y más tarde, después de estas nóminas no agrícolas, también se va a publicar los importantes datos del PMI manufacturero del ISM, que suele ser muchísimo más volátil que el del SP Global. Entonces, y ambos datos en esta oportunidad, única oportunidad, coinciden en que puede darse datos, en el caso del PMI del ISM, un poco más altos que la estimación del mes pasado, a pesar de que todavía persiste el dato por debajo de 50, lo que indica que la producción manufacturera todavía está en ligera contracción. Sobre 50, pues ya hay mayor crecimiento. Entonces, vistos estos datos que pueden apoyar más bien el sentimiento de mercado que trae la semana después de que el día de ayer el índice de inflación PCE sorprendió con un incremento al 2.8% anual en la medición subyacente y por supuesto este dato lo que hace es que reduce todavía más las probabilidades en las tasas de los fondos federales, las probabilidades de que se produzca una reducción de tasas de interés para el mes de septiembre. Como puedes ver, la probabilidad cayó a 39.16% después de que había estado en casi 80-90% hace un par de meses. Entonces, estos datos asimismo lo que nos está diciendo es que todavía existe una moderada probabilidad para que ya sea entre octubre y diciembre donde se produzca el esperado recorte de tasas. Sin embargo, los datos de la semana, de datos de PCE más altos, incluyendo los datos de inflación más altos publicados hace unas semanas, junto con los datos de empleo que vamos a ver el día de hoy, ellos es lo que nos va a dar más o menos el sentimiento de mercado para ver cuál es la estimación y las expectativas del mercado sobre las tasas de interés. Esa es básicamente la importancia de los datos laborales, determinar el sentimiento de mercado en torno a las tasas de interés. También estamos viendo que pues ha habido un fuerte movimiento el día de hoy en las bolsas hacia la baja, pero hay que tomar en cuenta de que este movimiento ha sido más el resultado de la última decisión sobre aranceles por parte de Estados Unidos, que decidió imponer nuevos aranceles a la importación de ciertos bienes y que se espera que algunos bienes de estos importados que son objetos de aranceles puedan afectar la productividad de alguna de las empresas que cotiza en los índices bursátiles, además de, por supuesto, al reducirse las expectativas de tasas, de recorte de tasas debido a datos más sólidos en relación a la inflación, entonces las empresas también van a esperar que su financiamiento se mantenga con tasas altas por más tiempo. Dicho esto, vamos a irnos a nuestros gráficos que habitualmente me gusta evaluar. Es importante tomar en cuenta que primero que nada el índice VIX hemos visto que ha estado aumentando después de haber estado en suelos. Cuando el índice VIX toca suelos es porque hay techos especialmente en el SP500 y eso lo hemos estado viendo, lo vimos ayer que marcó
máximo histórico, así como el Nasdaq, no así el Dow, que todavía se mantiene por debajo de su máximo histórico. Sin embargo, este repunte en el índice VIX indica que hay aversión al riesgo y es la razón por la cual ha estado cayendo el precio de los principales índices bursátiles. No solamente causado por las nuevas notificaciones de aranceles, sino que además ayer también se unió el cierre de mes y cierre de trimestre que corresponde a un reajuste de carteras en la mayoría de los fondos de inversión y cierre de opciones de futuros. Entonces, todo eso se unió para generar una toma de ganancia y provocar una fuerte caída en los índices, como hemos estado viendo en el SP 500, en, en el Dow y, por supuesto, en el Nasdaq. Dicho esto, más adelante voy a explicar brevemente sobre esto y los niveles que podemos estar esperando para el día, pero en el caso del índice dólar vemos cómo efectivamente alcanzó el nivel 100, superó el 99,36 estimado a principios de la semana en nuestro análisis semanal de Telegram, y ahora lo que el mercado está esperando es los datos de empleo del día de hoy, el PMI manufacturero del ISM, pero mucha atención con los niveles que estamos viendo en intradía, porque todavía hay una alta concentración de volumen comprador de la semana. Esto es un volumen semanal en torno a 98,71. El último soporte clave, todavía este soporte clave a considerar para generar una reversión del precio sería 98,63. Hasta ahora el precio está bastante alejado de él. Sin embargo, sí que podemos esperar un retroceso del precio, unas ventas en el dólar, especialmente si el precio cae por debajo de esta concentración de volumen, este nodo de alto volumen, especialmente por debajo de 99,86, buscando esta concentración de volumen en torno a 99,32. Es muy posible que si el precio cae con mucha fuerza, rompa esta zona de concentración de volumen comprador y evite que el precio ascienda o repunte hacia el rango promedio alcista del día de hoy en 100,56. En este caso, si el precio puede caer pero es retenido por en torno a 99,72, sí que podemos esperar un nuevo repunte hacia el rango promedio alcista del día de hoy. Pero si el precio rompe con decisión estas zonas concentraciones de volumen comprador, podemos esperar una caída del precio hacia la resistencia rota de junio en 99,36. Ya a partir de allí es posible que se produzca una nueva recuperación. Este movimiento de retroceso es probable si se producen datos más bajos de empleo en Estados Unidos. Con este mismo panorama vemos que el par euro-dólar se ha mantenido consolidado y cuya concentración de volumen de las primeras sesiones de hoy se mantiene en 1,1417. Si el precio se desplaza sobre esta concentración de volumen, podemos estar esperando que esto es una acumulación de volumen comprador, al menos para llevar el precio a buscar liquidez de venta en, en esta zona. En el último punto de control o zona de volumen del día miércoles en torno a 1,1477, muy cerca del rango promedio bajista del día en 1,1488. El hecho de que el rango se mantenga por debajo de la última resistencia validada en 1,1503 sugiere que pueda haber un retroceso que esté simplemente sea una corrección que respete la última resistencia para que después el precio continúe en la tendencia que mantiene con objetivos en el día en 1,1356 o incluso con mayor volatilidad el soporte en 1,1312. De nuevo, repito, estos niveles son los objetivos del día de hoy en la medida en que el precio no rompa sobre la concentración de volumen vendedor en 1,1477 ni rompa de forma decisiva la resistencia 1,1503. En el caso del oro, se ha mantenido consolidado el día de hoy y todavía se mantiene por debajo de la última resistencia validada intradía en 3.334,09. Vemos que justo por debajo hay una concentración de volumen vendedor, 3.327,24, y el rango promedio bajista junto con
el nivel de apertura semanal, lo cual en conjunto es un bloque vendedor. Entonces, aquí hay una zona, antes de alcanzar la resistencia, hay una zona de venta que puede ser respetada el día de hoy en caso de que se produzca datos más bajos y que provoque un repunte del precio. Entonces, en ese caso, en el caso de un potencial repunte del precio por datos peores a lo estimado, el objetivo del precio es esta zona de venta antes de poder continuar a la baja, a menos que el precio venga a romper primero y ya el movimiento bajista ya va a estar limitado por estas concentraciones de volumen en torno a 3.292, 3.293, en lo que estaría alertando de una potencial reversión de cara a la tarde americana y la apertura del día lunes. Esto, por supuesto, estará en línea con la fortaleza con la que se produzca el movimiento alcista. Esto con datos peores para Estados Unidos. En el caso contrario, en el caso de que se produzcan datos mejores, sorpresivamente mejores, porque tomen en cuenta que el pronóstico son datos más bajos para Estados Unidos. Si este pronóstico es revertido del todo y y el resultado sorprende al alza, pues sin duda vamos a estar viendo una caída del precio por debajo, o sea, que alcance estos soportes 3.267,54, el soporte del viernes, y el soporte del mes de junio en 3.249,10, y su posible rompimiento si hay mayor volatilidad, que es lo que se puede estar esperando, tomando en cuenta de que también tendremos los datos del PMI. Así que en caso de que se produzca un dato de empleo más bajo y un dato de PMI mejor de lo esperado, sí que podríamos tener movimientos mixtos en el día de hoy. Pero si se produce un primer resultado así, no descarto en lo absoluto que el siguiente movimiento haga esto e incluso lo extienda si los datos del PMI son significativamente positivos o satisfacen las expectativas. Tomen en cuenta que con datos mixtos puede el oro, sobre todo, puede moverse tanto al alza como a la baja y buscar cazar stops, porque cualquier movimiento bajista de aquí, la habitual colocación del stop está sobre la resistencia, así que este movimiento es muy típico de caza stop. Ojo con esto y tomen sus previsiones. En el caso del par dólar yen, se ha mantenido al alza, vemos que tiene una estructura bastante similar con el índice dólar y tras romper y superar las zonas de venta sobre 149,83, vemos como el precio consolida y deja dos formaciones de volumen muy cercanas. Obviamente esto nos está dando pues la pauta para un movimiento correctivo, probablemente hacia 150, antes de generar una recuperación. Ahora, con datos más bajos para Estados Unidos, este movimiento de correctivo puede extenderse probablemente hacia el rango promedio bajista, pero el sesgo continúa siendo alcista mientras el precio no rompa el último soporte clave en 148,59, con lo cual, tanto si el movimiento se queda en 150 o si baja a 149,55, el siguiente movimiento a esperar es una continuación del repunte hacia 151,30 y el rango alcista 151,62. Caso contrario, si hay datos muy buenos para Estados Unidos, es poco probable que se produzca este movimiento, sino que se produzca un movimiento más directo al alza, busque superar la zona de 151,62 y con mayor volatilidad los 152 y el siguiente soporte, perdón, la siguiente resistencia macro en 152,31. En el caso del par dólar australiano, dólar americano, vemos cómo no solamente revirtió a nivel intradía, un gráfico de H1 comenzó a revertir la tendencia mucho más temprano, el día 25, sino que luego continuó rompiendo la tendencia de H4 y ahora está rompiendo el soporte diario. Entonces, esto puede ofrecer un escenario de reversión bajista de cara a la próxima semana, con lo cual vamos a observar
el día de hoy que tenemos concentración de volumen similar, en torno a 0.6429, si el precio logra desplazarse sobre esta concentración de volumen, indicará que hay mayor fuerza alcista y con mucha posibilidad de buscar corregir hacia 0.6454 y aproximarse a la última resistencia validada de H4 en 0.6476. Mientras este nivel no se ha roto, continuamos en el sesgo bajista, con objetivos intradía en 0.64, el rango bajista en 0.6381 y el soporte de junio en 0.6373. En el caso del par libra-dólar, igualmente extiende, tiene una estable secuencia bajista y la última resistencia que nos está dando el precio en la mañana de hoy es el máximo asiático, después de este movimiento bajista que está desarrollando, que ha desarrollado en las últimas horas. La última resistencia clave a considerar es el nivel 1.3213. Vemos que también hay una concentración de volumen vendedor muy cerquita allí en 1.320105. Esa es nuestra zona de oferta objetivo del próximo movimiento correctivo. El precio puede venir acá a buscar liquidez y posteriormente continuar las ventas hacia 1.31 o el rango promedio bajista del día en 1.3123, con mayor volatilidad 1.31 y posiblemente su superación, porque hoy tenemos varios datos importantes. Si el precio rompe este nivel de resistencia clave, incluso puede dejar un falso rompimiento, tomen en cuenta eso. Los falsos rompimientos siempre se aprovechan en continuación de tendencia y se operan en la misma dirección que trae la tendencia. Jamás se opera un primer rompimiento en la nueva dirección, sino que se opera en contra. Eso es lo que se llama una trampa o un falso rompimiento. Este potencial rompimiento de resistencia puede venir a buscar liquidez en esta zona de volumen del día de ayer en torno a 1.3235. Finalmente, en el caso de los índices americanos, vemos que el día de ayer, después de haber alcanzado este máximo histórico, vamos a ver, el máximo histórico en 6.440,41, el caso del de US 500, nos ha roto el último soporte validado intradía con apenas una pausa y extensión. Este movimiento es una confirmación de este movimiento de reversión. ¿Qué podemos esperar? Vemos cómo el precio ha venido a romper con decisión zonas de compra que ha tenido el precio en las últimas semanas, zonas de concentración de volumen. Todavía hay una por acá. De acuerdo a los niveles gamma que corresponde a el trading de opciones, el objetivo de soporte del día de hoy y de esta caída del SP500 estaba alrededor de los 2270, nivel que ha sido pues alcanzado tal cual como se esperaba en los niveles gamma y por supuesto también en los niveles de perfil de volumen de futuros. Entonces ahora, una vez alcanzadas estas zonas de demanda, lo que podemos esperar en las próximas horas es que el precio rebote al alza y cubra esta ineficiencia de volumen que nos ha dejado el precio, o para algunas personas que operan, que prefieren otro nombre, el Fair Value Gap. Entonces, el movimiento, y especialmente si los datos de empleo resultan por debajo de lo estimado, entonces vamos a estar esperando un movimiento de recuperación significativo para el SP500, cubriendo este vacío de volumen, buscando ese rango alcista que se ha ido desplazando en torno a 6.321,90. Pero por supuesto que bueno, más bien vamos a estar observando el comportamiento del dólar, porque generalmente los datos cuando provocan la caída del dólar, entonces provoca la recuperación de los índices. Pero cuando provoca una recuperación del dólar, provoca el escenario contrario
para los índices. Entonces, desde el punto de vista técnico, independientemente de los datos, el escenario más probable a esperar y considerando que ya se ha alcanzado y superado el rango promedio bajista del día, es poco probable que el precio continúe su caída, ya que aquí ya ha encontrado pues la liquidez de compra necesaria que no encontró ni aquí ni aquí, que no detuvo el precio, pero aquí sí que lo detuvo. Entonces, el movimiento más plausible esperado para las próximas horas es un movimiento correctivo, al menos hacia esta zona de los 6.320, 6.321,90. Este movimiento de caída pues nos ha dejado como resistencia clave intradía este último nivel. Así que lo que se puede estar esperando es que el precio debe superar con decisión nuevamente así el día lunes, por ejemplo, este nivel de resistencia en 6.344 para empezar a considerar una recuperación. De otra manera, pues el precio pues se va a mantener bajo presión, generando una nueva caída que no representa otra cosa que un movimiento correctivo dentro de un gráfico diario. Igualmente vemos en el US 30, vemos igualmente esa caída, ese escenario de reversión intradía rompiendo soportes de H4. Y ahora, en este caso, no tenemos tantas zonas de volumen semanal, sino que las zonas de volumen están un poco más alejadas, a pesar de que estamos viendo picos de volumen en la semana del 23 de junio, que sí que son picos de volumen comprador, ya que se ha desplazado el precio al alza. Y en este caso, esta zona de acá, donde el precio rebotó en el mes de junio, es la que digamos que puede considerarse como el objetivo el objetivo de la zona de compra del día, de este descenso del día. Y para que se produzca un movimiento bastante similar al anterior, considerar compras sobre los 43.775, buscando esta zona, este nodo de volumen vendedora en torno a los 44.124,25, que es donde está pues la última zona de entrada fuerte de ventas, por lo menos, o hasta el soporte roto en torno a 44.242. El escenario más conservador es un objetivo en torno a los 44.100, 44.113, antes de considerar la posibilidad de que el precio continúe bajando en las próximas horas. En el caso del Nasdaq, tiene un escenario técnico pues bastante similar. En este caso tenemos una concentración de volumen. El Nasdaq no suele llegar al pic o al tick en el pico de volumen, sino en el inicio de la campana de Gauss, como vemos que está haciendo. Entonces, en este caso, una vez alcanzada el inicio de la campana de Gauss y una zona de compra, podemos esperar un retroceso y un movimiento correctivo del precio, que en este caso, y para considerarlo más conservador, debería superar los 22.986 para buscar como objetivo cubrir todo este vacío de volumen hacia los 23.160 como mínimo, antes de considerar que el precio continúe subiendo hacia el punto de control de la semana, que eso ya en un movimiento como este podríamos dejárselo a la mañana del lunes, dependiendo de lo que ocurra el fin de semana y con estos datos también. Con este último activo cierro este análisis y será hasta la próxima. Chao, chao.